Han sido varios los casos de asaltos a locales comerciales en los cuales los dueños de esos mismos locales o trabajadores se han defendido intentando repeler a los atacantes. ¿Cuándo puede ser considerado legítima defensa y cuándo no? ¿Cuáles son los límites? Lo vemos en el reportaje de Camilo Zavala. Hemos visto una suerte de revolución ciudadana, indiscutiblemente riesgosa, donde el civil y el comerciante están enfrentando al delincuente. Son reacciones instintivas que responden a un estado de saturación por el progresivo aumento delincuencial que avalan las estadísticas. No mediábamos con tanta intensidad y con tanta violencia. Hoy día las personas están cansadas. Entonces yo creo que llega un punto en que determinantemente tú quieres defender lo que es tuyo. Hoy conoceremos casos de contraofensivas en distintos locales donde primó un impulso automático, sin que quizás existiera un pensamiento consciente, pero que terminó frustrando los mal habidos propósitos de quienes buscan transgredir la tranquilidad de los demás. Esta es la primera vez que salen a la luz estas imágenes. Corresponden a un caso ampliamente cubierto por los medios de comunicación el 11 de marzo de este año en Quinta Normal. Se trató de un asalto a una botillería que tuvo un final inesperado para este grupo de delincuentes. Sustraen algunas especies y en esa dinámica, cuando están asaltando la botillería, uno de los empleados, que era una persona bastante corpulenta, un ciudadano venezolano, en un momento de distracción de los asaltantes se pone a forcejear con uno de ellos y le logra quitar el arma, le logra quitar la pistola. Según reloj, estuvieron adentro solo 40 segundos. Mientras huían hacia un auto que los esperaba en la caletera de General Velázquez, el trabajador salió envalentonado abriendo fuego, hasta propinarle una herida mortal a uno de los asaltantes, que era de nacionalidad colombiana. Este empleado de la botillería, que le arrebató a un delincuente el arma y la percutó en 8 oportunidades, es, para la justicia, una víctima. ¿Su acción será considerada un acto de legítima defensa? El siguiente caso se escapa de Santiago. Es solo una muestra de que también ocurre en regiones. Esta vez la víctima es de San Antonio. Su nombre es María José. Ella enfrentó unos atracadores en el almacén que trabaja. Fue un acto de osadía, peligroso, arriesgó su vida. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Fue el 3 de marzo en la noche. Un delincuente llevaba una pistola al cinto y de inmediato la sacó y apuntó a María José. Ella así reacciona. Yo entre gritos me pegó un cachazo. Después de eso forcejeamos, traté de tomarle el teléfono. También evité que tratara de apuntarme con el arma en todo momento. Dice tuvo miedo, recién después, en el momento nada. Fue una cuestión de instinto, de solo segundos, donde no hubo tiempo de pensar. María José, ¿lo volverías a hacer? Si la situación lo meritara, sí. ¿De la misma forma o...? Sí pensar. Aquí es claro, y no hay lugar a dudas. María José fue una víctima y actuó en defensa propia. Repelió un asalto forcejeando y esta vez, afortunadamente, la violencia escaló hasta aquí. La recomendación, como lo han hecho siempre todas las autoridades, es que no se haga, se trate de no hacer, porque es mucho el riesgo para las vidas y la integridad de las víctimas. Es decir, acá estamos hablando de personas que cometen delitos y que, como hemos visto en el último tiempo, no tienen miramientos o no dudan para efectos de poder agredir, ya sea con pistolas, cuchillos, cualquier tipo de arma, a las víctimas de los delitos que ellos están cometiendo. Hoy día no solamente los están asaltando, sino que también los están lesionando. Vemos robos con homicidio, vemos robos con lesiones graves. Las personas atienden asustadas. Y hoy día la exigencia de la Asociación Criminal de Botilleros de Chile, y en realidad yo creo que todos los minimarkets y pequeños locatarios, es que haya seguridad. Hay ocasiones en que las víctimas se ven sometidas y piensan que son ellas o el otro. De ahí esas respuestas que surgen por naturaleza. En estos tiempos de inseguridad, los locales comerciales se refuerzan cada vez más y por algunos motivos en especial.
La mayoría de los locatarios cuenta con cámaras de televigilancia. Si sufren un robo o un asalto, estas se derivan a Fiscalía para la respectiva investigación. Para muchos, este es un proceso muy lento, por eso han tomado otras medidas. Sí, como está la delincuencia, yo creo que hay que armarse por sus propias manos, porque está muy complicado el asunto. David lo asevera con seguridad y coincide con eso, de la lentitud de los procesos con las cámaras. Sin ir más lejos, hace más de un mes enfrentó un incómodo episodio y pese a hacer una denuncia, aún no le solicitan los videos. Fue la botillería que atiende, en calle Catedral de Santiago. ¿Qué te pasó? Y una clienta entró a comprar, como cualquier cliente, y entró un señor atrás de ella, que estaba en estado de ebriedad, y le tocó sus partes íntimas. Y al final yo la defendí a la señora, y hasta el día de hoy no pide la grabación de Carabineros. Es otro caso de legítima defensa, pero de diferente contexto, con un hombre que David denuncia vulneró a una mujer. Y sí, es elocuente, que estaba bajo los efectos del alcohol. Al parecer, no había tenido un buen día. Entró tambaleante a la botillería. Ahí habría ejecutado el acto repudiable en contra de la clienta. David lo expulsó. Y afuera vendría un triste espectáculo cuando quiso improvisar un ring. ¿Carabineros llegó? No, iban pasando solamente. No es que hayan llegado directamente. Pero al parecer tardaron porque David tuvo tiempo de arriesgar su integridad y reducirlo, donde también recibió ayuda de otro transeúnte. Por lo que pude ver en los videos, efectivamente esta persona está repeliendo una agresión, la otra persona había ingresado al local, estaba efectuándole tocaciones a una mujer, él lo termina sacando del local y cuando se produce una pelea, pero en ningún momento hay ningún arma involucrada, es una pelea sin armas y por lo tanto él está también repeliendo una agresión que se produjo anteriormente. Así viéndolo preliminarmente, sin saber las circunstancias mismas del caso, pero se podría decir efectivamente de que está ejerciendo una acción totalmente válida y legal. ¿Cómo reaccionar ante los ataques? ¿Cuáles son los criterios? ¿Y cuándo la ley permite a las víctimas actuar en legítima defensa? Nuestra legislación considera circunstancias donde la persona puede quedar exenta de responsabilidad criminal. Algunas de ellas están en el numeral 4 del artículo 10 del Código Penal. Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Pero ahí ya va a depender del caso a caso y del análisis y de lo que puedan estimar tanto el Ministerio Público como los tribunales de justicia cuando analicen este tipo de casos. Se puede dar de víctima a victimario también. O sea, claramente si no hay una proporcionalidad, si la agresión era controvertida, era difusa o si esa agresión había sido provocada por las víctimas de alguna manera, efectivamente podríamos estar discutiendo si concurre o no concurre la legítima defensa. Hemos visto que el espacio de trabajo se ve invadido por la delincuencia. Y no es curioso lo de las cifras en las comunas que hemos visto en este reportaje, donde los empleados se tuvieron que defender. En relación a la misma fecha del año pasado, todas tuvieron un aumento en los robos con violencia. Creo que llega un punto en que determinantemente tú quieres defender lo que es tuyo, quieres defender tu espacio para trabajar. El dueño del local quiere defender su espacio que le da de comida a sus hijos, que le paga la universidad también, que paga el arriendo de donde vive. Entonces es una cuestión que llega a ser tan insoportable que comenzamos a tomar medidas por nuestras manos. Entonces, este trabajador de Quinta Normal que dio muerto a un delincuente a balazos en la vía pública y con la misma pistola que le había arrebatado tras sufrir un asalto, ¿actuó dentro de los márgenes de una legítima defensa? No, él quedó como víctima. Él es víctima de un delito de robo con intimidación y en ese contexto y siendo víctima en ese delito, él emplea la legítima defensa y lamentablemente eso trae como consecuencia la muerte de uno de los asaltantes. Pero él en este caso es víctima de un delito y lo que podríamos decir en términos simples, él se defendió. Nosotros siempre queremos que las cosas salgan al alero de la ley, de los reglamentos, pero tampoco vamos a condenar a este trabajador ni tampoco al botillero, quizás por haber buscado enfrentarse y defender lo que es suyo, la honra de su trabajo, de este botillero o botillera que le ha pasado tan mal. Intentamos conversar con él, pero declinó acceder a una entrevista. Aún está en shock, dicen, por lo ocurrido.
Él no transgredió la ley, dice el fiscal de la causa. Aunque debe quedar claro, hay límites. Imposible que en ese momento exista el tiempo para detenerse y analizar el escenario judicial. Tampoco el riesgo evidente que esto representa para su propia vida. La respuesta surge casi instintivamente de parte de estos comerciantes o empleados que han debido enfrentar estos atracos no solo una vez. Su reacción, evidentemente, también tiene algo de esa saturación e impotencia, de ser un blanco permanente de ataques como este.